Bienvenidos a mi canal, donde exploramos lo mejor del cine, desde clásicos atemporales hasta joyas ocultas que merecen ser descubiertas. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante y a menudo desconocido para muchos, el cine turco. Pero no cualquier cine turco, no. Hoy vamos a hablar de esas películas que te atrapan desde el primer minuto, que te dejan sin aliento y que te hacen reflexionar sobre la vida, el amor, la sociedad y todo lo que nos rodea. ¿Están listos para un viaje cinematográfico inolvidable? Porque yo sí. Antes de que empecemos a desgranar esta lista de peliculones imperdibles, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gusta el cine, si disfrutan descubriendo nuevas historias y si quieren estar al tanto de mis recomendaciones, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de emociones y tramas complejas que es el cine turco. Netflix, como saben, se ha convertido en un escaparate increíble para producciones internacionales, y Turquía no es la excepción. Hay un montón de series y películas turcas disponibles, pero hoy nos vamos a concentrar en esas películas que, en mi opinión, son verdaderamente excepcionales y merecen un lugar en tu lista de pendientes. Prepárense para un recorrido que explorará no solo la calidad técnica y narrativa de estas obras, sino también el contexto cultural y social que las hace tan resonantes. La primera película que quiero recomendarles es Milagro en la celda 7. Prepárense para llorar, pero para llorar de verdad. Esta película es un remake de una película coreana, pero la adaptación turca le da un toque único y aún más emotivo. La historia gira en torno a Memo, un padre con una discapacidad intelectual que es injustamente acusado de la muerte de una niña. Separado de su hija Ova, Memo lucha por demostrar su inocencia en un sistema judicial corrupto y despiadado. La relación entre Memo y Ova es el corazón de la película, y las actuaciones son simplemente desgarradoras. La inocencia de Ova, la desesperación de Memo y la crueldad del sistema te harán cuestionar muchas cosas. Es una película que te llega al alma y te deja pensando durante días. No es una película fácil de ver, pero es una película que vale la pena ver. Ten a mano una caja de pañuelos porque los vas a necesitar. Pero Milagro en la celda 7 es mucho más que un simple melodrama. La película también funciona como una crítica mordaz al sistema judicial turco, exponiendo las injusticias y la corrupción que a menudo afectan a los más vulnerables. La película no se limita a mostrar la inocencia de Memo, sino que también retrata la brutalidad y la arbitrariedad del sistema, donde las pruebas se manipulan y los prejuicios prevalecen sobre la verdad. Además, la película aborda temas universales como la paternidad, el amor incondicional y la importancia de la justicia. La relación entre Memo y Ova trasciende las barreras de la discapacidad y la injusticia, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y humanidad en medio de la desesperación. La película, a través de su carga emocional, te obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la moralidad, la ética y la responsabilidad social. La cinematografía también es notable, con tomas que capturan la belleza de los paisajes turcos, contrastando con la dureza de la prisión y la desesperación de los personajes. En resumen, Milagro en la celda 7 es una película que te dejará marcado, no solo por su intensidad emocional, sino también por su mensaje social y su impecable factura técnica. Siguiendo con las historias que te tocan la fibra sensible, tenemos Mi Mundo. Esta película es un drama precioso y conmovedor sobre una joven llamada Ela que queda ciega y sorda a una edad temprana. Incapaz de comunicarse con el mundo exterior, Ela vive aislada y frustrada hasta que conoce a Mahir Oka, un profesor que se dedica a enseñarle a comunicarse a través del tacto. La película narra el viaje de Ela para aprender a leer, escribir y, lo más importante, a conectarse con el mundo que la rodea. Beren Saat, la actriz que interpreta a Ela, ofrece una actuación magistral que te dejará sin palabras. La película es un canto a la esperanza, a la perseverancia y al poder de la conexión humana. Te hará apreciar las cosas simples de la vida y te recordará que incluso en la oscuridad, siempre hay una luz que puede guiarte. Mi Mundo no solo cuenta la historia de Ela, sino también la de Mahir Oka, un hombre dedicado a su profesión y con una profunda fe en el potencial humano. La película explora la importancia de la educación y la inclusión, mostrando cómo las personas con discapacidad pueden superar sus limitaciones si reciben el apoyo y las herramientas adecuadas. La relación entre Ela y Mahir Oka es el pilar de la película, y su vínculo se fortalece a medida que Ela aprende a comunicarse y a descubrir el mundo que la rodea.
La película también destaca la importancia del tacto como medio de comunicación y conexión humana, mostrando cómo ella aprende a ver y a escuchar a través de sus manos. Mi mundo es una película inspiradora que te recordará que la discapacidad no es una barrera, sino una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades y perspectivas. La dirección es sutil y emotiva, capturando la belleza de los pequeños detalles y transmitiendo las emociones de los personajes de manera efectiva. La película es una oda a la resiliencia, la empatía y el poder transformador de la educación. Ahora, si lo que buscan es una película que los mantenga al borde del asiento, les recomiendo Sadece Sen. Esta película es un drama romántico con toques de thriller que te enganchará desde el principio. La historia gira en torno a Ali, un exboxeador con un pasado turbulento que se enamora de Azal, una joven ciega. Ali hará todo lo posible para proteger a Azal de los peligros que la acechan, incluso si eso significa enfrentarse a sus propios demonios. La química entre los protagonistas es innegable, y la trama está llena de giros inesperados que te mantendrán adivinando hasta el final. Es una película con mucha acción, pero también con mucho corazón. Te hará creer en el amor y te mostrará que incluso las personas más dañadas pueden encontrar la redención. Sadece Sen es una película que combina elementos del romance, el drama y el thriller de manera efectiva. La historia de amor entre Ali y Azal es conmovedora y creíble, y la química entre los actores es palpable. Sin embargo, la película no se limita a ser una simple historia de amor, sino que también explora los temas de la redención, el sacrificio y la superación personal. El pasado turbulento de Ali lo atormenta constantemente y su lucha por proteger a Azal se convierte en una forma de expiar sus pecados. La película está llena de secuencias de acción emocionantes y giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. La dirección es ágil y dinámica, creando una atmósfera de tensión y suspense que te atrapará desde el principio. Sadece Sen es una película que te hará creer en el poder del amor y la redención, y te recordará que incluso las personas más dañadas pueden encontrar la felicidad. La película también ofrece una mirada interesante a la cultura del boxeo en Turquía, mostrando los desafíos y las dificultades que enfrentan los boxeadores profesionales. Cambiando un poco de género, les recomiendo Arif V216. Esta es una comedia de ciencia ficción muy peculiar y divertida que te hará reír a carcajadas. La película es una secuela de la popular serie de películas Gora, y sigue las aventuras de Arif, un vendedor de alfombras que se encuentra con un robot del futuro llamado 216. Juntos, Arif y 216 viajan a diferentes épocas del tiempo y se meten en un montón de líos. La película está llena de referencias a la cultura pop y la historia turca, y el humor es inteligente y absurdo. Es una película perfecta para pasar un buen rato y desconectar del mundo. Si te gustan las comedias con un toque de ciencia ficción, esta película te encantará. Arif V216 es una comedia que no se toma a sí misma demasiado en serio, y ese es precisamente su encanto. La película está llena de gags visuales, diálogos ingeniosos y situaciones absurdas que te harán reír a carcajadas. La química entre los actores es excelente y sus actuaciones cómicas son impecables. La película también cuenta con una gran cantidad de cameos de celebridades turcas, lo que añade un toque extra de diversión. Arif V216 es una película que te permitirá desconectar del mundo y disfrutar de un rato de risas y entretenimiento. La película también ofrece una mirada satírica a la sociedad turca, utilizando el humor para criticar algunos de sus aspectos más controvertidos. La dirección es creativa y visualmente atractiva, con efectos especiales que sorprenden y divierten. En resumen, Arif V216 es una comedia refrescante y original que te dejará con una sonrisa en la cara. Para los amantes del drama familiar, les recomiendo Babam Beolum. Esta película es una historia conmovedora sobre la relación entre un padre y un hijo que se reencuentran después de muchos años de separación. La película explora temas como el perdón, la reconciliación y la importancia de la familia. Las actuaciones son excelentes y la historia está contada con sensibilidad y honestidad. Es una película que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Es una película que te dejará con un sentimiento de esperanza y te recordará que nunca es demasiado tarde para reparar los lazos rotos. Babam Beolum es una película que te recordará la importancia de la familia y el poder del perdón. La película cuenta la historia de Sadk, un joven que abandona a su padre para seguir sus sueños en Estambul.
Sin embargo, una tragedia lo obliga a regresar a su pueblo natal y a enfrentarse a su pasado. La relación entre Sadk y su hijo Denith es el corazón de la película, y su vínculo se fortalece a medida que aprenden a conocerse y a entenderse mutuamente. La película explora los temas del arrepentimiento, la redención y la importancia de valorar a las personas que amamos. Las actuaciones son emotivas y convincentes, y la historia está contada con sensibilidad y honestidad. Babam Beolum es una película que te tocará el corazón y te dejará pensando durante días. La dirección es impecable, capturando la belleza de los paisajes turcos y transmitiendo las emociones de los personajes de manera efectiva. Y finalmente, para terminar con esta selección de peliculones turcos, les recomiendo Kelebeğin Rüyası. Esta es una película biográfica sobre dos jóvenes poetas turcos que luchan contra la tuberculosis en la década de 1940. La película es visualmente impresionante, con una fotografía preciosa y una banda sonora evocadora. La historia es triste pero inspiradora, y te recordará la importancia de vivir la vida al máximo. Es una película que te dejará con una sensación de melancolía y te hará apreciar la belleza del mundo que nos rodea. Kelebeğin Rüyası es una película que te transportará a la Turquía de la década de 1940, un país marcado por la pobreza y la enfermedad. La película cuenta la historia de dos jóvenes poetas, Muzaffer Tayyip Uslu y Rustu Onur, que luchan contra la tuberculosis mientras intentan alcanzar sus sueños literarios. La película es visualmente impresionante, con una fotografía preciosa y una banda sonora evocadora que te sumergirán en la atmósfera de la época. La historia es triste pero inspiradora, y te recordará la importancia de vivir la vida al máximo y de perseguir tus sueños, incluso en las circunstancias más difíciles. Las actuaciones son excelentes y los actores logran transmitir la fragilidad y la pasión de los personajes. Kelebeğin Rüyası es una película que te dejará con una sensación de melancolía y te hará apreciar la belleza del mundo que nos rodea. La dirección es cuidada y elegante, creando una obra de arte visual que te cautivará desde el principio. Así que ahí lo tienen, mi selección de películas turcas imperdibles que te atraparán desde el principio. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas películas. Les aseguro que no se arrepentirán. En resumen, hoy hemos explorado 6 películas turcas de diferentes géneros que te dejarán sin aliento. Desde el drama desgarrador de Milagro en la celda 7, hasta la comedia absurda de Arif V216, pasando por la historia inspiradora de Mi Mundo y el romance con toques de thriller de Sadece Sen, hemos recorrido un amplio espectro de emociones y experiencias cinematográficas. También exploramos el drama familiar de Babam Beolum y la biografía poética de Kelebeğin Rüyası. Espero que esta selección les haya resultado interesante y que les anime a descubrir el rico y diverso cine turco. No solo es entretenimiento, es una ventana a una cultura rica y compleja, que a través de sus historias, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si es así, no duden en darle un me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos. Y lo más importante, déjenme en los comentarios qué película de esta lista les llama más la atención, o si tienen alguna otra recomendación de cine turco que les gustaría compartir. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Además, si quieren que exploremos un tema específico del cine turco, no duden en sugerirlo en los comentarios. Quizás un análisis de los directores más influyentes, o un recorrido por el cine de terror turco. Las posibilidades son infinitas. Y para terminar, les recuerdo que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, cinéfilos.